A saludar a Eduardo Bolinches, que es economista. Buenos días. Muy buenos días, María. ¿Cómo estamos? Vamos a ver, estamos hablando de que, bueno, pues como algunos IVAs se nos los habían algún impuesto, algunos IVAs no, el IVA es uno, pero vamos, algún impuesto de valor añadido en algunos productos se había reducido para ayudar en el periodo peor de la inflación y ahora pues se ha perdido. Pues notamos, por ejemplo, que ha subido el precio de la luz, aunque estos días la luz, con la ayuda de Herminia por un lado y de Ivo por otro, pues la luz está mejor que nunca. Pero a mí me preocupa la evolución también de otras cosas, de otros asuntos, de otros elementos que necesitamos todos, carburantes, por ejemplo, y que siempre han dependido mucho también de la coyuntura internacional. Y como ha llegado Trump, te tengo que preguntar si algo nos va a cambiar. ¿Qué perspectiva tenemos? Bueno, vamos a ver, el barril de petróleo no está subiendo, estamos bajando, estamos viendo que está en torno a los $72 el barril de petróleo Brent, el de referencia para Europa. Además, el dólar, que está muy fuerte, se ha depreciado un poquito, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo. Y por ahí podemos estar pues algo con euforia contenida. Pero yo creo que va a haber demanda de petróleo, las economías están recuperándose lentamente y esto pues al final se traduce sí o sí en mayor consumo de petróleo y por lo tanto tenderá a subir. Por otro lado, no lo habéis podido explicar mejor, la vuelta a la normalidad de los IVAs, del impuesto del valor añadido a los alimentos, en esa ayuda para mitigar pues esas inflaciones del 12,8 que hemos llegado a tener, pues nos condenan a tener pues eso, subida de precios, y donde no nos vamos a escapar, como bien decías, María, pues llenar el depósito del coche quien tenga vehículo y lo necesite para trabajar, comer, calentar comida o calentar la habitación para estar calentitos dentro de casa con el frío que hace. Es decir, al final energía, alimentación es indispensable para poder vivir. Y por lo tanto, pues como también decías, a pesar de que estemos hablando de subidas moderadas en comparación a años anteriores, nunca debemos olvidarnos que todo va sobre nuestras espaldas, es decir, sobre lo subido, como bien has indicado tú también antes del vídeo de Lorena. Claro, va subiendo y cada año, pues oye, si antes decías, cómo han subido las cosas, cada año te sientes que tu situación, digamos, es menos holgada. En algunos casos Correcto. Tenemos la suerte de que vivimos de un sueldo estable y no nos podemos quejar, pero ¿cuánta gente hay que está muy justa? Efectivamente. Por eso el una debate... puntualización. Sí, dime. Una puntualización. Dime. Hay alimentos que han bajado. Sí. Hemos estado el aceite, ¿no? Que llevábamos tanto tiempo subiendo. El famoso aceite de oliva, ya ha venido la campaña, ya tenemos aceite y aceituna en las almaceras y por lo tanto ya hemos visto bajadas hasta del 15%. Ya estamos viendo, sin querer, botellas de aceite de 1 litro a 6,5 euros en las grandes superficies. Por lo tanto, tenderemos a verlos un poquito más barato. Ojalá esté equivocado, no creo que perdamos los 5 euros, pero bueno, oye, ya no estamos hablando de los 12, estamos hablando de los 6,5 y esto es muy importante, ¿eh? Bueno, vamos a ver, quería, hablando de esto, digo que hay gente que va muy justita, que una subida de 50 euros en el salario mínimo, que es la decisión que se ha tomado, les puede aliviar la situación. Vamos a hablar de eso porque luego tiene una parte B. Primero vamos a introducir las novedades, y es que ya se anuncia como algo definitivo, la subida va a ser de salario mínimo, va a ser de 50 euros, y la duda que queda es si el Ministerio de Hacienda va a hacer la parte que le toca de los deberes, que es ver que modificar esa cifra que pone como límite para estar exentos de declarar a Hacienda cuando llega el mes de junio, porque si no, algunos trabajadores ya saben, si te suben un poquito pero luego te toca declarar y al declarar tienes que pagar lo que no pagabas, a lo mejor te sale lo comido por lo servido, que más de una vez ha pasado. Jesús. Sí, es el último choque, un nuevo choque en el seno del gobierno de coalición entre Sumar y el Partido Socialista, en este caso entre la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Hacienda y María Jesús Montero, porque efectivamente, haciendo los cálculos, los expertos nos dicen que de esos 700 euros anuales que sube el salario mínimo interprofesional este año, 50 al mes en 14 pagas, en total 700 al año, si Hacienda no aumenta el límite para no tener que hacer la declaración de la renta, bueno, pues acabarían de esos 700, acabarían cerca de 300 euros
en las arcas del Estado. Por lo tanto, efectivamente, tal y como tú decías, María, lo comido por lo servido. Es un choque, el nuevo choque en el seno del Gobierno, que de momento no tiene una confirmación por parte de Hacienda, porque escuchábamos esta mañana a Yolanda Díaz. Ella quiere, el Ministerio de Trabajo apuesta porque se aumente hasta el salario mínimo de este año 2025, lo que tiene que estar, bueno, pues lo que no tiene por qué declarar el contribuyente, pero hemos consultado a fuentes del Ministerio de Hacienda, dicen que todavía no han tomado una decisión y que lo están pensando. Desde luego, para nosotros tiene que estar exento de la declaración. Es verdad que Hacienda no comparte este criterio. Desde que he llegado al Gobierno de España, y lo saben los agentes sociales, he dicho lo mismo, sigo pensando lo mismo y desde luego nuestra posición es clara. Bueno, vamos a volver con Eduardo Boliches a preguntarle sobre esto de la subida del salario mínimo y también los efectos, porque enseguida vamos a irnos de bares, no para tomar una caña, que ya me la tomaba yo, pero nos vamos a ir de bares porque ellos nos van a contar también cómo lo están afrontando, pero decir los efectos que tendría que tener para que no tenga efectos negativos sobre el beneficiario, que ya en sí es una contradicción, quiere decir que Hacienda tiene que actualizar también ese mínimo, ¿no? Bueno, vamos a ver, vienen actualizándolo de siempre. Entonces no nos pongamos nerviosos, lo lógico, lo esperado es que se actualice para que se genere ese efecto real y efectivo de que este incremento, es decir, toda aquella persona que no supere el salario mínimo interprofesional tenga la base liquidable a cero y por lo tanto no pague Hacienda. Sí. El riesgo de que no ocurra está ahora en el interín de tiempo de que se tome la decisión. Obviamente la declaración de la renta del 2025 va a tardar en hacerse todavía más de un año. Entonces hay tiempo para que Hacienda tome la decisión. Pero sí, podría darse ese caso. En esa situación, pues un catalán, por ejemplo, sería el más perjudicado. Porque sabes que el impuesto de la renta, por un lado, tenemos todo claro que es progresivo. Es decir, cuanto más ganas, más pagas. Tienes una base principal exenta. Cualquier persona que trabaje por cuenta ajena, es decir, una nómina para una empresa, para entendernos, tiene 2.000 euros de gastos deducibles, luego también tiene una reducción de rendimientos del trabajo y esa es la que juega Hacienda para modular, esa es la bolita que toca para que todo en su sistema, porque el IRPF es un sistema bastante complejo, para que al final de la declaración te salga a cero, ¿no? Entonces, bueno, en un afán recaudatorio podrían tirar por la vía de decir, pues no lo toco. Bueno, pues mira, un catalán pagaría 357 euros pues de esos 700, ¿no? Que tienen quien les defienda, que ya nos damos cuenta que en cuanto algo les afecta ya hay batalla por defender a los catalanes entre partidos catalanes. Así que ahí no nos preocupa tanto, nos preocupan otras cosas y vamos a ir enseguida a los bares de Madrid, pero tú alguna vez nos has introducido el tema para que lo expliques. Problemas efectos secundarios que tiene para pequeños negocios y el perfil de la hostelería es al final un autónomo con 2 o 3 empleados, a veces con uno, efectos colaterales que tiene para ellos que suban el salario mínimo, porque no es que suban el suyo, es que el coste del trabajador a veces les aumenta por encima de las cuentas, de la realidad. Y métele además la reducción de jornada, con lo cual ya lo matas. Efectivamente, es doble gasto social. Mira, volviendo al tema de los 50 euros de incremento, a un empresario estamos hablando de 80 euros. El sueldo al empleador se les va a subir en 80 euros mensuales, ¿no? El efecto gastos sociales. Entonces, claro, al bar, pues obviamente, lógico y normal, pues que es otra vuelta de tuerca. Si además también ahora le vamos a hacer que tenga que pagar o bien horas extras o cerrar un lunes y un martes y un miércoles, porque hablamos de un bar, hablamos de una peluquería, hablamos de una empresa pequeñita de carpintería. Es decir, no nos olvidemos que el 93% de las empresas de España no son pymes, son micropymes, menos de 9 empleados. Por lo tanto, se está legislando como siempre, para todo. Es decir, ¿nos jubilamos a los 67 años? Pues sí o no. Un médico puede jubilarse a los 80 si quiere. Un minero lo dudo. Aquí también es lo mismo, ¿no? Vamos a utilizar el sentido común y modulemos acorde a la población en la que se está, sobre todo al sector en el que se trabaja, porque
Claro, una empresa con 500 empleados es que no hay nadie con salario mínimo interprofesional, o casi nadie. Y luego, sector hostelería, volviendo otra vez a centrar el tiro por el sector de hostelería, pues obviamente estamos hablando de un sector servicios, casi en general, ¿no? Pero hostelería es el más numerario, en cuanto que el sueldo es bastante precario, porque el trabajo tampoco es cualificado. Es un sector servicios, cualquiera puede ser camarero, y sin experiencia. Obviamente, claro. ahí hay la profesionalidad está en la experiencia, como en todo, pero cualquier persona se puede poner de camarero, obviamente, para llevar una cerveza a una mesa. Entonces, claro, los sueldos van acorde a la especialización. Está bien centrar el debate como lo has planteado. Te doy las gracias, Eduardo, te mando un saludo y vamos a seguir aquí hablando con ese digamos, enfoque que estaba planteando Eduardo Bolinches, que es decir, a ver, seamos realistas.